Y ¿sabes qué deberías hacer? Deberías hablar con... Y lo hacías. O ¿por qué no vas a Canal Plus? Yo voy a llamar a que conozco a... Y te van a atender, como mínimo te van a atender. Yo les voy a decir, ibas y les hablabas. Total, bastante agónico. Desde luego, eso de enviar un corto de un guión a la productora, no. O sea, desentendeos, queridos niños y niñas, no funciona. No funciona así. No. Tal vez a alguien le haya pasado alguna vez en la historia, es posible. Puede ser. En la antigua Roma, en algún caso, ¿no? Pero no es un consejo que yo daría. No sucede así. Porque no va a llegar a ningún lado, nadie se lo va a leer. En ese momento se lo podía leer un analista de guiones. Un analista de guiones en ese momento no era un analista de guiones, era alguien que quería ser guionista y no le daban trabajo como guionista, y entonces era analista de guiones. Y usaba sus análisis para tratar de convencer al productor de que él era el guionista indicado y no aquel de quien analizaba. O sea, que era lo peor que te podía pasar. Tu guión iba a acabar debajo de una pila grande de guiones. Tienes que existir, ser alguien con cara y ojos y hablar con alguien con cara y ojos y que se produzca algo. O sea, puros contactos. Sí, pero no lo digo en un sentido cínico. No, es la realidad, ¿no? Lo digo en un sentido natural. Tú puede que no tengas ese contacto, pero a lo mejor alguien te consigue sentarte delante de alguien. Y ahí se producirá algo o no, pero hay... No, el mundo funciona así. Imagínate, incluso a mí, si alguien quisiera venir aquí de entrevistado, pues yo tengo que saber un poco referencias, ¿no? Porque hay gente que tiene historias muy interesantes, nunca va a llegar aquí porque nunca sabré de él. Por eso, ¿no? ¿Cuánta gente hace guiones de películas? ¿O cuánta gente hacía? No sé, imagínate. Centenares, seguro. Sí, quiero decir que es natural. Tú puedes decir es justo, es injusto, y dices es indiferente. No importa si es justo o es injusto. Es así. Importa qué es. Y si lo analizas de una forma no emocionalizada, si no lo analizas desde la ubicación de tus deseos o intereses o conveniencias, sino con cierta neutralidad, entiendes que es bastante natural. Bueno o malo, es natural. Eso lo dices ahora, pero ¿cómo lo veías en ese momento? Parecido. ¿Sí? Sí. ¿Eras frío en ese sentido? No sé si es fría o la palabra. No sé si es frío la palabra, pero siempre he intentado entender. Siempre he intentado entender. Y una de las formas de entender es salirte de ti. O ponerte en el otro lado. Ya ni siquiera estoy hablando de empatía, de ponerte en los pies, en los zapatos del otro, desde un punto de vista constructivo. Hablo de algo más elemental y más técnico. Imagínate al otro lado e imagínate a ti llegando. ¿Quién eres? No eres nadie. ¿Qué razón tiene para hablar contigo? No muchas. ¿Qué alicientes tiene? A priori ninguno. Vas a tener que conseguir al que tenga ganas de verte. Claro. Es como si tú quieres hablar con un actor y existe la posibilidad de coincidir en una fiesta. Ánimo, puede que funcione. Pero yo me imagino a mí en esa fiesta. Y me imagino que me llega alguien, tengo un guión estupendo y yo estoy con el whisky. No voy a tener muchas ganas de hablar con esa persona. Seguramente 150 personas me lo han dicho. Y a lo mejor es el nuevo Orson Welles. Por lo tanto, a lo mejor este momento es enormemente injusto. Y a lo mejor yo no estoy reaccionando bien ante la oportunidad que se presenta en la vida. Es posible que objetivamente sea así. Pero lo natural es que yo no tenga muchas ganas. Lógico. Mientras que si he estado hablando con alguien a quien respeto profundamente y que me dice, hay un tío que es increíble, que acaba de ganar un premio en Alemania, está buscando, la verdad es que deberías conocerlo, etc. Y ese mismo tío llega en esa misma fiesta. No voy a fiestas, no me vale el ejemplo, pero... comidas. Vale, en el Retiro. En el Parque Retiro, vale. Y se acerca y es él, ya no es alguien, sino claro, ese. Lo vas a escuchar. Los vas a escuchar. Todo tu cuerpo va a tener una actitud completamente distinta. Entonces muchas veces no es conseguir la sincronía de dos objetos en el espacio-tiempo, sino que coincidan, ¿no? Claro, sino que haya una razón para que uno escuche a otro. ¿Y cuál fue la tuya? ¿Que tenías algún enganche o conociste al final algún enganche? Sin duda una era que había ganado, no me acuerdo los que fueron, 70 y pico premios con 15 días. Bueno, esa es una razón sin duda. Sí, creo que hablé con un guionista que tenía cierto predicamento con el sitio al que iba. Y entonces ya no era yo el que llamaba, sino el que dice, deberías hablar con él. Así que finalmente conocí a un productor llamado Douglas Wilson, un productor escocés, que trabajaba en la zona, lo que actualmente es la zona.
A quien le llamó un guionista también, a quien conocí, me dijeron, ¿por qué no conoces a este hombre que te va... Si le interesa lo que estás haciendo, te puede decir a dónde podrías ir ahora? Y recuerdo que, a pesar de esta frialdad que aparentemente pueda estar transmitiendo, había una comprensión de la situación, pero también una cierta ansiedad de ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no va a ser de otra manera? Y entonces él me dijo, mira, te voy a poner en contacto con 3 personas. Uno era este productor. Yo dije, ¿va a ser siempre así? Y él me dijo, no, va a ser así una vez. Me acuerdo que me dijo eso. Me dijo, va a ser así una vez. Cuando estés al otro lado de la línea, ya estás al otro lado de la línea. Claro. Ya eres de los nuestros. No, ya eres de los nuestros, pero ya no eres un anónimo que podría ser una amenaza, que podría ser alguien muy mediocre, que podría ser alguien muy bueno, que podría ser un perturbado, o que podría ser nadie. Que es lo más probable. Sino que ya, Claro. ya ¿Has demostrado? Ya estás en el otro lado de la línea, para bien o para mal, pero ya no tienes que llamar a decir soy yo, sino que ya sé que eres tú. A lo mejor te cierran la puerta porque el problema es que eres tú. Y no les has gustado. Pero... Puede que suceda eso, pero me dijo aquello que se me quedó marcado. Dice, no. Lo bueno, me lo dijo además con mucha pachorra, porque era un tío encantador. Ajá. Y me dijo, Andújar se llamaba, y se llama. Espero que siga vivo, estoy seguro de que sí. Y me dijo, lo bueno de todo esto es que es una vez. Y así fue, tú tuvo razón. Entonces conocí a este productor, al productor le interesó muchísimo el guión, que era un guión que en realidad estaba muy fuera de lo que estaba buscando el mercado. Pero yo, casi todo lo que he conseguido en mi vida es por ignorante y por inconsciente. Yo creía todo lo contrario. Yo pensé que venía aquí a salvar la industria, patria. Tengo el guión. Tengo el guión. Que lo va a cambiar todo. Que llevabais deseando décadas. Y va a ser una película revolucionaria y distinta, pero taquillera. Y la gente va a decir, esto sí que era cine, por fin. Por fin en España, buen cine, ni Buñuel ni hostias. Aquí ha llegado Rodrigo Cortés, amigos. Bueno, pues otros productores no reaccionaron con la misma. Tú lo vendías así. No decía esto. Pero lo insinuabas, pero ¿no? Sí, estaba convencido. Esto está muy bien, ¿no? Pues vamos allá. Y recuerdo que no Douglas, pero otros productores inicialmente eran, nos interesas tú, pero ¿por qué no otro guión? ¿Te damos nosotros? No quiero otro guión. Y ya fueron rindiéndose poco a poco al ver que era una especie de aragonés inveterado con orejeras a los lados y que no... ¿No te planteaste, oye, tengo aquí la oportunidad de mi vida, me van a dar dinero para una película, cambio de guión? ¿No lo pensaste eso? Es que, ¿cuál es la oportunidad de tu vida? Yo no quería rodar. Yo quería rodar. Es decir, tu objetivo no es rodar. Tu objetivo es rodar es lo que quieres rodar. Rodar esto. Es como si tú quieres escribir un libro y te dicen, no, vas a hacer uno de recetas, pero vas a hacer un libro. Dices, ya, pero yo no quiero hacer un libro. Quiero hacer este libro. Yo no quiero hacer una película. Quiero hacer esta película. Yo no quiero trabajo. Claro. No... Hay muchos directores que sí que tienen esa mentalidad, ¿no? De oficio y de, oye, a mí lo que me den y yo grabo, ruedo y tiro para adelante. Y no solo es respetabilísimo, sino que tal vez sea incluso muy buena idea en muchos, claro. En muchos casos. Pero contigo no vas. Pero bueno, pero no porque somos lo que somos, ¿no? Y no podemos saber cuáles son tus impulsos, tus jerarquías y las razones por las que ves las cosas de una manera y te ciñes a eso, pero así era. Así que sucedió algo que me ha seguido pasando en mi carrera y que me ha protegido hasta el día de hoy siempre, que es que los actores sí querían hacer esa película. Y los actores en gran medida financian la película. Si tienes a según qué actores, de repente sigues adelante. Ahí sí, ¿eh? Y tiene sentido, porque un ejecutivo busca garantías, un productor muchas veces, no siempre, busca en la medida de lo posible garantías, arriesgar lo menos posible como es natural, nada procura garantías. Pero hay cosas que le hacen a uno sentir que si se equivoca, no se ha equivocado él. Se ha equivocado, ha salido mal. Pero yo no he tomado una decisión suicida, yo he tomado una decisión que parecía razonable. La culpa es de la vida. Pero los actores buscan... Seguro que también buscan una casa muy grande y 3 hijos y, en fin. Pero buscan un buen papel también y un buen guión. Pero buscan un papel. Y eso muchas veces está en esas obras que son distintas y que arrojan posibilidades distintas y oportunidades distintas. Y de repente los personajes son ambivalentes y contradictorios
y unen la oscuridad a ciertas claridades y les dan posibilidades de expresar interpretativas cosas. Y claro. Eso es. Y eso me ha pasado muchas veces. Que no he hecho los proyectos que querían hacer los financieros, ejecutivos, etcétera, pero sí los que querían hacer los actores, y determinados repartos me han protegido, entre comillas, y me han permitido hacerlos. Y eso sucedió con Concursante, pero sucedió 6 años después de 15 días, no un año después. O sea, te costó 6 años cerrar la película, poder empezar a... Probablemente sí, probablemente sí. ¿Y conociste a Leonardo en ese proceso? Sí, probablemente lo conocí en el año 5. Pero él fue un poco la llave para que los productores dijeran, vale, tenemos a una estrella, un actor famoso, vale, fue la llave. Ponemos la pasta. Fue la llave. Porque él leyó el guión y decidió, esto lo supe después. Él en las primeras reuniones no lo dijo. Y él decidió, yo quiero hacer esto. Así que él llamó a su agente, Ramón Pilacés, y le dijo, Ramón, me da igual lo que negocies, quiero hacer esto. Qué bueno. Haz lo que tengas que hacer y lo que puedas hacer, pero no te salgas porque quiero hacer esto. No se lo dijo a nadie porque eso debilita mucho las posiciones negociadoras, pero era un hecho. Entonces, cuando los demás ven que ese reparto se cierra sobre un proyecto que de repente tiene sentido llevar adelante porque tiene un coproductor gallego, que en ese caso era Continental, etcétera, se encontraron con que la película estaba en marcha y que más valía hacerla con cierta ilusión porque se iba a hacer en cualquier caso. O sea, iba para adelante. ¿Cuánto costó qué presupuesto tenía la película? No lo recuerdo porque es lo primero que hice y probablemente lo último en lo que no he tenido control financiero. Todos mis cortos los produje y a posteriori prácticamente siempre he estado involucrado en la producción. Pero no recuerdo, no tuve. Hablamos de millones de millones largos de euros. Yo gané bastante más dinero con 15 días que con Concursante. Fíjate, con el corto. Pero bastante más. ¿Sí? Sí, porque le fue muy bien. Y realmente era una época en la que había una especie de boom de festivales de cortometrajes. Eran los momentos de vacas gordas, en los que cada pueblo tenía un festival de cortos con premios de 6.000 euros, 3.000 euros, 4.000 euros. A todos invitaban a Carmen Sevilla. Que o era ella o tenía un doble. Sí, varios dobles por todas las provincias españolas. Y realmente estaban los grandes festivales, supongo que serán los mismos que son los grandes festivales ahora, empezando por Alcalá de Henares, y el Alfaz del Pi, y Gijón, y qué sé yo. Y luego estaban un montón de festivales de inferior categoría, si quieres llamarlo así. Con buen presupuesto, o sea, con buenos premios, digamos, en metálico. Pero con muy buenos premios, o sea, cosas que ahora serían imposibles. Nos sobraba el dinero en aquella época. Cuando... O sea, antes de la crisis era todo muy bonito, ¿eh? Éramos jóvenes. Inocentes. ¿Qué tal el rodaje de la primera película profesional? Pero aquí ya juegas en las ligas mayores, es un largo. ¿Cómo lo viviste tú eso? Pues me volvió a proteger la inconsciencia, porque recuerdo que no tuve miedo ni un segundo. O sea, he sentido más peso sobre mis hombros después que en mi primer largo. Yo dormí como un bendito la noche anterior a empezar a rodar. ¿Sí? Sí, yo la tarde anterior estaba tomándome un helado con mi primo. y me decía, ¿no estás nervioso para mañana? Y yo pensaba, no, esto es como los cortos, pero dura más. Pero... está ensayado lo de mañana, sé dónde voy a poner la cámara, tengo estas horas, sí, pues empezaré a dar instrucciones, pues como con los cortos, y ya está. O sea, no se me ocurría, ¿sabré? ¿No sabré? Bueno, lo tenía claro. Después, cuando empecé a ser mucho más consciente de lo que había en juego, de la cantidad de pasta que se invertía, la enorme ansiedad por parte de financieros por obtener resultados y por convertirte en el culpable de cualquier cosa que no fuera bien, etcétera, etcétera, empecé a sentir más nunca me bloqueó, pero empecé a ser mucho más consciente de la responsabilidad que implicaba todo aquello. La presión, ¿no? Sí, pero en mi primer largo no. Recuerdo que dormía muy poco y que acabé, pues acaba siempre un rodaje, que es, en fin, como una especie de espectro, una sombra de lo que uno era. La sombra, ¿no? Eso es. Pero no. ¿Cuánto dura una jornada de rodaje de una película? Por ejemplo, ha cambiado. En aquella época era lo que se llamaba 12+1, que es 12 horas de rodaje y más una para comer. Vale, o sea, 13 horas ahí metidos. Sí. Luego se pasó a 11+1 y ahora estamos en 10+1. Bueno. Sí, tú lo ves como una buena idea, ¿verdad? Pero o sea, en el mundo del yo lo vería como una buena idea. Si eso se compensara con días extras de rodaje.
Si 8 semanas de 12 más 1 se convierten en 8 semanas de 10 más 1, estás perdiendo 10 horas por semana y entonces las cosas se empiezan a hacer cada vez más difíciles. Claro, todos querríamos rodar 8 horas. Claro. Todos querríamos eso. Y que en lugar de 8 semanas tuviéramos 14 o 20 y perfecto, todo bien civilizado. Todo plano secuencia, se hace como una obra de teatro un día y para casa todo el mundo. Bueno, ya no me atrevo a decir eso, pero si se trata de horas de trabajo, yo también quiero dormir, quiero descansar, no quiero madrugar. Yo también acabo hasta las narices de que suene el despertador a las 5 cuando a lo mejor has acabado de tomar notas a la 1. 3-4 horas durante un rodaje se duermen. No es raro que duermas 3-4 horas durante un rodaje de una película. Esa ha sido mi media, sí, prácticamente siempre. Las 2 últimas películas las he rodado con más, no sé si felicidad. Más pachorra. Pero, no, cero pachorra. No, es algo que no lo sé. Tal vez tenga que ver con la experiencia o tenga que ver con un cambio de actitud. No lo sé. Es adelantar cosas. Es como saltarnos por montaje, pero da igual.